¿por qué levantó Dios a la iglesia adventista del séptimo día? ¿Y qué derecho tenemos nosotros como adventistas de existir como iglesia? ¿Qué nos distingue a nosotros de otras iglesias? ¿Cuál es el mensaje especial, distinto, característico que Dios ha dado a la iglesia adventista que la distingue del mensaje que predican todas las demás iglesias? Pero hay una doctrina de la iglesia adventista que es única en su género. Una doctrina que no enseña ninguna otra iglesia. Y esa doctrina es la doctrina del santuario. Y junto con la doctrina del santuario encontramos los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis, el capítulo 14. Ahora, al comenzar, quiero repasar los 4 lugares del santuario y qué representan estos lugares en la obra de Jesús. En primer lugar, tenemos el campamento. Todas las personas que vivían en el campamento tenían el problema del pecado. Segundo sitio del santuario, que es el atrio, a donde se sacrificaba el animal. Avanzamos al siguiente apartamento, el lugar santo del santuario. Ahora, algunos cristianos han captado el mensaje del lugar santo del santuario, de que Jesús ahora está intercediendo por los que se allegan a Dios a través de Jesús. Entienden que Jesús es nuestro abogado ante el Padre, que nosotros cuando nos arrepentimos podemos reclamar la vida de Jesús y la muerte de Jesús y podemos ser aceptos en el amado. Pero luego tenemos la parte del santuario que es distintiva de la iglesia adventista, el lugar santísimo del santuario. El propósito del juicio investigador o del juicio antes de la segunda venida de Jesús es revelar ante el universo quién en verdad se arrepintió del pecado y en verdad con sinceridad de corazón reclamó a Cristo Jesús como Salvador y Señor. Y déjeme decirles, el propósito del juicio no es condenar, el propósito del juicio es taparle la boca a Satanás. El lugar santísimo tiene las verdades distintivas de la iglesia adventista del séptimo día. En primer lugar, en el lugar santísimo se encontraba la ley. En el centro de la ley, ¿qué estaba? El sábado. Además de eso, como es en el lugar santísimo, ahí estaba la doctrina del juicio. Es decir, todas las verdades distintivas, especiales, la ley, el sábado, el estado de los muertos, la reforma pro salud, el juicio, todas esas doctrinas se hallan centradas en el lugar santísimo del santuario. Y son las doctrinas que el mundo cristiano no quiere aceptar. ¿Qué dice el mundo cristiano? La ley fue clavada en la cruz. La ley era para los judíos. ¿Qué dicen del sábado? El sábado no hay que guardarlo, porque el sábado era de los judíos. El sábado era un yugo de servidumbre. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto al juicio? ¿Para qué necesitas un juicio? Si el Señor Jesucristo todo lo hizo en la cruz. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto al estado de los muertos? Dicen, si tú te mueres y fuiste bueno, aceptaste a Jesús, te vas directamente al cielo. Y si fuiste malo, te vas directamente al infierno. Y enseñan que el infierno arde por los siglos de los siglos sin fin. Es decir, las verdades que ha rechazado el mundo cristiano son las verdades distintivas que se hayan reveladas en el lugar santísimo del santuario. Quiero decirles que los mensajes de los 3 ángeles son el mensaje que Dios da en cuanto a las verdades especiales que están reveladas en el lugar santísimo del santuario. Es decir, los mensajes de los 3 ángeles es una proclamación en la tierra del contenido especial que hay en el lugar santísimo del santuario. La iglesia adventista del séptimo día existe para proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Si nosotros estamos sencillamente predicando lo que están predicando otras iglesias, mejor cerramos nuestras puertas y nos unimos con ellos a predicar el evangelio que ellos predican. Lo que nos hace un pueblo peculiar y especial es el mensaje del lugar santísimo que se haya expuesto y ampliado en los mensajes de los 3 ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios,
Saben que casi siempre en la Biblia cuando se usa esa expresión, temer a Dios, va vinculado con guardar los mandamientos de Dios. Por ejemplo, Eclesiastés 12 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Fíjense las ideas que hay ahí, temer a Dios, guardar los mandamientos y la idea de juicio. Temed a Dios, es un imperativo, es un mandato en otras palabras. Y luego ¿qué dice? Dadle ¿qué? Darle gloria. ¿Sabe lo que significa eso, darle gloria? Significa reflejar la gloria de Dios a los demás. ¿Y qué es gloria? Lo estudiamos anoche. ¿Gloria es qué? El carácter. Es revelar el carácter de Dios al mundo. Su carácter de amor, benevolencia, su carácter de justicia, todos los aspectos de su carácter. Pero saben que nosotros no podemos darle gloria a Dios al menos que primero hayamos recibido su gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora escuchen bien, la mayoría de los cristianos creen que el juicio es cuando Cristo venga. Este texto demuestra claramente que el juicio no es solamente cuando Cristo venga. Jesús viene a ejecutar juicio. Y noten que el primer ángel que está predicando el evangelio y diciendo, teme a Dios y dale gloria, dice, la hora de su juicio ¿qué? Ha llegado. El juicio comienza cuando se está dando el mensaje del primer ángel. Tiene que ser antes de la segunda venida de Jesús. Si el juicio comenzó cuando se proclamó el mensaje del primer ángel, entonces nadie se fue al cielo ni al infierno cuando se murieron. Porque si fueron al cielo o al infierno cuando se murieron, ¿para qué un juicio? Y luego da otro imperativo. Dice, adorad ¿a quién? A aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo pregunto, ¿cuál es la señal que nos recuerda al Creador? El sábado. Pregunto, ¿son esas las doctrinas que se encuentran reveladas en el lugar santísimo del santuario? Claro que sí. La ley, el sábado, el juicio, el estado de los muertos. En realidad, los mensajes de los tres ángeles son la proclamación del mensaje del lugar santísimo del santuario. Es el mensaje especial que Dios ha dado a la iglesia adventista del séptimo día. Y luego viene el mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído qué? Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Saben por qué Babilonia cayó? Porque rechazó el mensaje del primer ángel. Pero Babilonia enseña todo lo contrario. Y por eso en el versículo 8 dice, Babilonia ¿qué? Cayó. Porque en vez de aceptar el mensaje del primer ángel, ¿qué hizo? Le dio a todas las naciones su ¿qué? Su vino. ¿Y qué representa el vino? El vino representa falsas doctrinas. Y saben que Babilonia se compone de tres partes. El dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón, sabemos, representa a Satanás. La bestia representa a la iglesia romana, nosotros sabemos como adventistas. ¿Y qué representa el falso profeta? Representa el protestantismo apóstata. Y el mensaje del segundo ángel dice que nosotros debemos proclamar que Babilonia ha caído. Y en Apocalipsis 18 dice que nosotros debemos llamar a los que están en Babilonia a salir de Babilonia. Nosotros no somos especiales, pero tenemos un mensaje especial. Dios ha llamado a la iglesia adventista en esta época especialmente para proclamar este mensaje. Dice en Apocalipsis 14 y el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, la marca representa el falso día de reposo, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Mire, los mensajes de amor no solamente son blanditos, ay, yo te quiero y yo te amo, como hoy en día se ha vuelto popular. Un mensaje de amor dice la verdad, por salvar a alguien de la muerte. Lamentablemente, mis hermanos y hermanas, nosotros nos hemos extraviado de nuestra misión. Hemos caído en el error de pensar que lo que Dios quiere que nosotros hagamos es construir grandes iglesias, mega iglesias, y que llenemos la iglesia con grandes números de personas. Y ustedes saben que para llenar la iglesia con grandes números tiene que rebajar la norma. Hemos pensado que lo que debemos nosotros ahora hacer es celebrar y tener música como la que tienen las otras iglesias.
y sentir emoción y tal vez saltar y bailar y gritar en el culto y celebrar. Cantamos los mismos coritos que cantan las personas de otras iglesias. Escuchen bien, nuestra doxología debe reflejar nuestra teología. Dios quiere que nosotros cantemos himnos que son distintivos, que expresan nuestra misión y que expresan nuestro mensaje. Apreciados jóvenes y hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros a irradiar su luz. No cualquier luz del Evangelio. Nos ha llamado para irradiar la luz especial del lugar santísimo y los mensajes de los tres ángeles. Y ay de nosotros si nosotros no cumplimos con el cometido de Dios. Dios hallará quién proclamará este mensaje para preparar al mundo para el cierre de la gracia y la segunda venida de Jesús. Aquí, mis hermanos, entra la pregunta que tiene que ver con el título de este video. ¿Cómo sería el mundo cristiano? ¿Cómo quedaría la iglesia? La iglesia, cuando hablamos de iglesia, hablamos en términos generales del cristianismo. ¿Cómo quedaría sin la iglesia adventista del séptimo día? Si la iglesia adventista desapareciera, ¿qué pasaría entonces con el Evangelio? ¿Por qué quiero que ustedes lo miren desde este punto de vista? Porque la iglesia adventista, mis hermanos y amigos, juega un papel fundamental en la parte final de la historia de esta tierra. Dios no levantó esta iglesia, y ustedes han escuchado la lección del pastor Bosch, ha levantado esta iglesia con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dar a conocer verdades que habían estado ocultas, que habían estado, no habían estado a la luz, y la iglesia es la encargada de llevar estas verdades al mundo. Y si la iglesia desapareciera, ¿quién la haría? Si Dios ya levantó un pueblo que está organizado en el mundo, que no está uno aquí y otro allí, que las divisiones que vemos son las divisiones que causa nuestra humanidad, porque cuando vemos las cosas a nuestra manera, entonces pensamos que Dios me ha dado mi mensaje especial y tengo que irme a formar un grupo posiblemente para dar a conocer esas verdades. Aquí estamos y aquí podemos dar a conocer estas verdades, y lo que muchas veces escuchamos hablar del mensaje para la etapa final de la historia, que se conoce como la verdad presente. Entonces es importante esto, mis hermanos, reflexionarlo, porque la iglesia tiene enemigos dentro y fuera. Y Elena White dice que debemos temer más de los enemigos de adentro, los que salen de dentro de la iglesia, o los que están ahí dentro de la iglesia, como decimos, hay camuflados, que los de afuera. Ese debería ser más nuestro temor, pero hay enemigos. Escuchen todo lo que dicen. Esa religión impuesta, ¿de quién? De los adventistas, es muy peligrosa. Entonces, los adventistas son peligrosos porque, bueno... Entonces, mis hermanos, Dios tiene una iglesia y la sostendrá hasta el fin. Quiero leerles algunos textos del apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a lo que es la iglesia. Este es un texto que lo hemos leído en algunas ocasiones y nos llama la atención porque nos habla de la iglesia como algo bien definido. Dice el versículo 14 y 15 de 1 Timoteo 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Hay una verdad que se exalta, que se debe llevar al mundo, pero se lleva por intermedio de la iglesia, que es columna y baluarte de esa verdad. Hay una confusión en el mundo cristiano de suponer que todo el que diga que es creyente
es el pueblo de Dios. Los católicos dicen que son el pueblo de Dios. Todos los evangélicos de cualquier rama dicen que son el pueblo de Dios. Pero en ese pueblo de Dios, supuestamente, que algunos lo califican así, vemos toda clase de aberraciones y de creencias que no se pueden sostener con la Biblia. El rapto, la falsedad de tener que hablar supuestamente en lenguas, el recibir el Espíritu Santo y comenzar a balbucear cosas extrañas o caer al suelo. La segunda venida de Cristo, no se cree en la segunda venida de Cristo. No hay cuidado con la alimentación, el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Multitudes de creyentes visten de cualquier manera. Hombres y mujeres van los domingos, y lastimosamente hay que decirlo, muchos van los sábados a los cultos, pero no van con un atavío que demuestre que es un cristiano. Pero se llaman el pueblo de Dios. No. El pueblo de Dios es un pueblo con características especiales. Ahora, lo que hemos dicho muchas veces y lo debemos reiterar es que en todos esos grupos y dentro de la iglesia adventista hay un remanente de Dios. En esos grupos hay un pueblo que se conoce como el pueblo de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo allá en el Evangelio de Juan: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer a mí, y habrá un redil y habrá un pastor. El mismo llamado que está en Apocalipsis 18:4. Entonces, no estamos mirando despectivamente a los hermanos de otros credos, porque dentro de todas esas iglesias hay personas que el día que reciben el mensaje, que el Espíritu Santo impresione sus mentes como debe ser, que ellos abran su corazón, aceptarán la ley de Dios, aceptarán los mandatos de Dios tal como están en su palabra. Son pueblo de Dios. Y Dios conoce esas joyas que están en esos lugares. Entonces, esa es la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero hoy tenemos una iglesia que con sus defectos está llevando el mensaje al mundo. Ahí está la iglesia, con una diversidad de dones, de caracteres, de formas, de ser, de ver las cosas, porque tenemos a veces diferentes puntos de vista, pero no por eso, mis hermanos, estamos en apostasía ni somos Babilonia. Elena White dice que la iglesia adventista llegará a ser Babilonia el día que acepte que el domingo es el día de reposo y que los muertos no se mueren, que van para el cielo o que están en el infierno, las mismas ideas o los errores, como llama ella en el conflicto de los siglos, los errores capitales del cristianismo, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Pero esta es la iglesia. Tengo otro texto aquí y quiero compartirles Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esta iglesia, la que dice el Señor Jesucristo en Mateo 18, que las puertas del Hades, de la muerte, el diablo no prevalecerá contra ella. Puedo testificarles, mis hermanos, en mis años de ser adventista, y doy gracias a Dios por haberme llamado y por no haber sido reacio a ese llamado, porque he conocido en esta iglesia verdades que no se conocen en ningún otro grupo religioso en este mundo, en ninguno, en la iglesia adventista del séptimo día. Doctrinas tan fundamentales para la salvación como la doctrina del santuario y Cristo como intercesor en ese santuario. Yo no conocí el mensaje adventista en la iglesia adventista propiamente, no. Lo conocí en otro lugar. Alguna tarde de domingo, por allá por el año 1985, comenzando ese año,
habían instalado una carpa en un lugar en el pueblo donde vivía y habían colocado una pancarta que decía "Se regala la Biblia". Yo no conocía nada de la Biblia, absolutamente nada, pero sentí como el deseo de tener una Biblia y pensé pues que si regalaban la Biblia, pues ¿por qué no ir por una Biblia? Me acerqué allí al portero, faltaba tipo una hora para comenzar la reunión, le pregunté si de verdad regalaban la Biblia y dijo sí, ahorita a las 7 de la noche hora colombiana comenzamos, venga y le damos la Biblia. Me fui a la casa rápidamente y llegué a ese lugar puntual, de los primeros, entusiasmado con tener una Biblia. Cuando comenzó la reunión, el predicador comenzó a dar su intervención, habló de regalar la Biblia. Recuerdo que comenzaron a distribuir un libro, llevaban una caja y había un buen grupo de personas. Una carpa que cabían más o menos unos 150. Creo que había más de 100. Y comenzaron a distribuir. Sin yo conocer la Biblia me di cuenta que esa no era la Biblia. Era este libro. Aquí lo tengo. Un Nuevo Testamento. Yo no conocía la Biblia, pero cuando yo vi este libro, yo pensé, esta no es la Biblia. Y le dije al que nos estaba entregando este libro, le dije, bueno, pero es que esta no es la Biblia. Dijo, no, este es un Nuevo Testamento, tiene los Salmos. Conocemos como el libro del ministerio Gedeones. Si usted sigue viniendo, vamos a estar aquí 2 semanas. Cuando terminemos, le vamos a cambiar este libro por una Biblia. Y ustedes se preguntarán por qué tengo el libro todavía, si era un cambio, porque finalmente no me dieron en la Biblia. ¿Qué pasó? Y esa noche, todas las noches fui. La primera vez que yo escuché hablar de Elena White fue allá en ese sitio. Pero fue muy desfavorable lo que yo escuché hablar de la hermana Elena G. White. Como decimos en Colombia, ese predicador que era un australiano con un español, buen español, pero tenía palabritas que se le pegaban, no hablaba nada bueno de Elena White. Y como decimos en Colombia, hablaba pestes de la señora White. Lo menos que decía era que era una bruja, que era una loca, que le habían dado una pedrada, bueno, cualquier cosa. Mi hermana mayor ya era dentista. Entonces, ¿qué hice yo? Tomaba nota de lo que decían y le preguntaba a mi hermana que tenía un novio adventista y los dos estudiaban mucho, ellos sabían mucho y ya. Y ellos me daban texto porque todas las noches el Señor hablaba cosas diferentes, pero muy extraño a veces lo que hablaba. Entonces yo les preguntaba a ellos me daban textos. Yo luego al otro día iba temprano a preguntarle qué querían decir esos textos. La verdad que las respuestas que me daba, sin tener yo conocimiento, no me dejaban tranquilo. Porque a veces ni siquiera los textos que yo le decía que me los explicara, él me los explicaba. Iba y miraba por otro texto y me decía, no nacía así, no más. Así pasamos 15 días y por lo menos 3 o 4 veces habló de los adventistas del séptimo día y como ya les he dicho, hablaba de Elena White de una manera muy despectiva, no con palabras soeces, pero sí despectivamente, con frases que imagínate que tal vez uno conociera a esa persona y uno hablara así de ella, para que ella se defendiera por lo menos. Y estoy hablando de hace ya unos 38 años, 39 años. Mis hermanos, para resumirles la historia, cuando terminó las reuniones en ese lugar, ellos tenían en ese pueblo un local. Entonces nos dijeron que nos esperaban ya para el día domingo para las reuniones dominicales.
hacían reuniones los sábados en la tarde y los domingos. Ya el hombre conmigo ya estaba muy arisco, muy indispuesto. Pues fui un sábado de esos en la tarde y habíamos tenido una conversación en otra reunión acerca del día de reposo, porque él hablaba muy mal también del día de reposo, de la ley de Dios. Y yo llevé unos textos para que él me los explicara sobre el sábado. Ese día, ese predicador se pegó tremenda desfigurada, se enojó horrible. Tanto fue así, y no miento, que me echó de ese lugar. He echado, me dijo, aquí no vuelva. Y me dijo una frase que no olvido nunca. Váyase, porque él supuso y me dijo que era que yo estaba yendo donde los adventistas y me dijo, váyase para donde esos lobos rapaces. Una de las cosas que yo sí creo que debemos aquí decir es que gracias a Dios, ese día, en ese grupo habían hecho todo eso, ¿no? Poner una pancarta que se regala la Biblia. Ese fue como la carnada, el gancho que me atrajo. Y de alguna manera, mis hermanos y amigos, muchos llegan a conocer las verdades de Dios, no propiamente en una iglesia que te presenta esas verdades, pero Dios va a usar todos esos medios para llevar a muchos al conocimiento de la verdad. Yo le doy gracias a Dios, mis hermanos, de estar hoy en esta iglesia con todas las descalificaciones que le dan y que les aseguro, eso la hace la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Nadie le tira piedra a un árbol que no tiene frutos. No, a no ser que usted tira piedras donde hay algo que usted quiere, que lo quiere derribar. Y esta iglesia, con todos los defectos que usted quiera, es la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, con un remanente dentro de ella, porque estamos compuestos con personas de todas las calidades. Gente sincera, gente que no es sincera, hay hipocresía, hay gente que anda con doble vida, pero esta es la iglesia, y dentro de esta iglesia hay un remanente por el que Dios está luchando y al que Dios ama. Y a los que están ahí, Dios nos está llamando a todos a formar parte de ese remanente. A estar en la iglesia con todos lo que usted pueda decirme en cuanto a que hay pecado en la iglesia, pero en la iglesia hay gente que está cometiendo cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Pero usted no tiene que cometerlas, ¿o sí? Usted es individual. Usted puede vivir la vida ahí, santa delante de Dios. Pero esta es la iglesia. No hay otra iglesia. No la hay. Y si la hay, dígame cuál es. ¿Qué iglesia te exalta la Biblia como la exalta la iglesia adventista? ¿Qué iglesia te habla de la ley de Dios? Ninguna. ¿Qué iglesia te habla del santuario y de la intercesión de Cristo en el santuario? Ninguna iglesia. Ninguna. Tenemos tamaña responsabilidad, porque además de tener el privilegio de estar en la iglesia que tiene las verdades para el tiempo final, lo que conocemos como la verdad presente, el mensaje de Apocalipsis 14, los 3 ángeles, ese privilegio es una responsabilidad que usted y yo, como adventistas, tenemos. Y que usted, querido amigo, que posiblemente me vaya a escuchar, está llamado a hacer. Está llamado a hacer. Yo le doy gracias a Dios desde lo más profundo de mi corazón. Cuando yo comencé a leer, me acuerdo que cuando él hablaba a estos hermanos, a mi hermanita y a su novio de lo de Elena White, me regalaron un libro, El Camino a Cristo. Y yo comencé a leer ese librito, a ojearlo, a leerlo, y yo pensaba, bueno, ¿una persona loca escribe esto? Que le dieron una pedrada y que estaba loca lo que decía ese señor, ese predicador, ese australiano. Si eso escribía un loco, entonces ¿cómo escribían los cuerdos? Y voy a darles un dato aquí para terminar.
todos los que hablan de que Elena White plagió sus escritos no pueden explicar el por qué. En todos sus escritos ella habla del sábado, de la ley de Dios, del santuario y de estas verdades que la iglesia está predicando hoy. Y está impregnado todos sus libros, la ley de Dios, el sábado, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, el cuidado de la salud, el cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Cómo hizo ella para plagiar por lo menos libros o una página de un libro sin que hubiese tenido que incluirle en algo tan armónico, temas tan controversiales como la ley de Dios hoy? Ley de Dios que el mundo cristiano quiere echar al suelo. Claro, guiados por el enemigo de Dios, por el diablo. Así que, mis hermanos, yo tengo la seguridad que primero la iglesia adventista ha sido levantada por el Señor para esta parte final de la historia. Y segundo, que Elena White ha cumplido una parte fundamental en este plan de Dios. Que Dios nos ayude a seguir adelante. Como dicen aquí en Colombia, y no sé si en su país dirán esto, para atrás ni para coger impulso. Estamos, mis hermanos, en el camino. Lo que debemos es mostrar que estamos realmente tomados de la mano del Todopoderoso. El Señor va a derramar su Santo Espíritu sobre sus fieles. El mensaje llegará a todo rincón del mundo y Jesucristo vendrá por segunda vez. Que Dios te bendiga, es mi deseo.